sorprendente para muchos actuación hoy del juez Peinado en Moncloa, el tono que ha empleado, según ha trascendido, el hecho de que exija una tarima para elevarse por encima en Moncloa del ministro. No sé si esto es muy habitual, no es habitual, o qué se hace habitualmente en cuestiones judiciales con este tipo de actuaciones. Bueno, al margen de la cuestión anecdótica de elevar o no la tarima, que por cierto hay que decir que el señor Rajoy, cuando era presidente del gobierno y declaró como testigo en la sala penal de la Audiencia Nacional, declaró no en el sitio habitual que tienen los testigos, que es enfrente del tribunal y más bajo, no en estrados, sino a la altura del público, sino que declaró en una esquina entre la posición del ministro fiscal y la del tribunal, cuestión que no es habitual. Pero bueno, más allá de eso hay que decir que si estamos en presencia de un trato desconsiderado o descortés para con el ciudadano por parte del juez, podría estar incurriendo en una falta leve de responsabilidad disciplinaria. Sin perjuicio de que con carácter general, y así lo decía la Carta de Derechos del Ciudadano ante la justicia, esta justicia debe de ser atenta ante el ciudadano o con el ciudadano. Eso me parece que es algo fundamental. Pero podría actuar, pregunto, desde la ignorancia más absoluta y más en temas judiciales, ¿puede alguien instar a una actuación del Consejo General del Poder Judicial o actuar de oficio, si me confirma pues algunos extremos que estamos contando de hoy? Bueno, si se confirman efectivamente, pudiera cualquiera de las partes presentes allí o partes del proceso pueden presentar una queja ante el tribunal, ante el Consejo General del Poder Judicial, y esa queja, o ante el promotor de la acción disciplinaria, para ser más concretos, y esa queja o denuncia, bueno, pues se tramitará en su caso y tendrá que ser resuelta por la Comisión Disciplinaria del Consejo si procede o no la imposición de una sanción. Estamos hablando siempre como hipótesis. Vamos ahora con el asunto que estamos ahora analizando y que vamos ahora enseguida en la mesa de análisis con él. El tipo de sanciones es habitual. Recordemos 5.000 euros a un abogado. En este caso dice que por haber incumplido, en su opinión, el deber de sigilo del abogado por comparecer ante los periodistas después de que Begoña Gómez declarase por primera vez ante el magistrado. Esto es habitual, que usted como magistrado, ¿qué valoración hace de esta sanción? 5.000 al abogado de Begoña Gómez, 500 euros a los de Hazte Oír y Vox. Bueno, al margen de la proporcionalidad, que luego hablaremos, hay que decir que los jueces, además de la función jurisdiccional que ejercitan, también tienen una función gubernativa que tienen con relación, por ejemplo, a las partes. Aquí, en este caso en concreto, el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las diligencias del sumario serán reservadas, y a continuación establece que el abogado o procurador de cualquiera de las partes que revele indebidamente el contenido del sumario podrá ser corregido con una multa que va de los 500 a los 10.000 euros. Y en este caso, esa es la norma que precisamente ha aplicado el señor Peinado. El juez le censura incluso que no presentase alegaciones contra el intento de multarlo. Para el magistrado esa actitud evidencia menosprecio, clara indiferencia, total desinterés, o que está huérfano de argumentos. Sí, además hay que decir que es una de las causas por las que establece esa sanción de 5.000 euros, totalmente desproporcionada con relación a las otras partes a las que les pone una sanción de 500 euros. Pero más allá de eso, creo que hay que hacer énfasis en algo que me parece también una irregularidad evidente. Es el hecho de que cuando el juez Peinado abre una pieza separada de lo que incorrectamente llaman multa, para imponer una multa coercitiva, no es una multa coercitiva, sino que es una sanción administrativa, bien, en la providencia que inicia esa pieza separada, requiere a las partes, a los tres letrados, les requiere para que manifiesten si realizaron el día 18 de diciembre, quiero recordar, esas manifestaciones ante los medios de comunicación sobre lo acontecido en la sala de vistas del edificio judicial. Bien, yo creo que esa providencia es claramente irregular y no se compadece con lo que es un expediente disciplinario o sancionador, donde en este caso los letrados,
como partes de un procedimiento sancionador, no están, desde luego, en modo alguno, están obligados a reconocer los hechos o a hacer una confesión de los mismos. Y aquí lo que se le pide a los letrados es que reconozcan que efectivamente han hecho esas manifestaciones públicas ante los periodistas. Insisto, es totalmente contrario a los principios del derecho sancionador. ¿Por qué al abogado de Begoña Gómez 5.000 euros y 500 solo a Vox y la organización ultraderechista Hazte Oír si los dos hicieron declaraciones? Sí, en el auto, que tampoco en realidad es un auto, es un acuerdo, porque estamos dentro de las funciones gobernativas del juez, el propio señor Peinado lo explica en uno de sus fundamentos. Y dice, en concreto, que el señor Camacho, el letrado señor Camacho, por las grabaciones que han aportado los medios de comunicación que fueron en su momento requeridos, se le ve que es el primero que hace las declaraciones y además las hace in extenso. Y que los otros dos letrados, tanto el de Hazte Oír como el de Vox, intervienen a continuación. Pero, sobre todo, lo que marca esa diferencia entre el importe de la multa del señor Camacho y el de los otros dos es básicamente en lo que tú apuntabas antes cuando me decías que le echa en cara al señor Camacho ese desinterés, esa indiferencia precisamente por no haber hecho alegaciones en el plazo que se le había otorgado, es decir, por no haber reconocido los hechos, cosa que, insisto, es algo contrario a los principios del derecho sancionador. ¿Y qué recurso ahora tiene esta multa? ¿Qué recorrido puede tener brevemente? Bien, esta multa tiene dos recursos, como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tiene un recurso de audiencia en justicia, que es ante el propio juez instructor, ante el propio señor Peinado, y después un recurso de alzada o un recurso alzada ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y ya por último, que es lo que vamos a abrir ahora en la mesa de análisis sobre esta cuestión, ¿es habitual que los abogados hasta ahora al menos hagan declaraciones si sus casos sobre todo son mediáticos? Y este sin duda que lo es. ¿Puede esta decisión del juez Peinado afectar al acceso de los periodistas a ese tipo de declaraciones? Bueno, vamos a ver, hay que decir que este tipo de declaraciones que hacen los abogados entiendo que forma parte de su estrategia del derecho de defensa, porque pensemos que una persona que está sometida a un proceso penal está sometida también a un periodo de desgaste y, lógicamente, cuando puede intervenir su letrado ante los medios de comunicación, evidentemente trata de defender la imagen y la figura de la persona sometida al proceso. Yo creo que más allá de este incidente, que creo que no dejará de ser anecdótico, porque no le auguro mucho recorrido al mismo, yo creo que en el órgano superior, yo creo que la multa la van a dejar sin efecto, es mi opinión personal, pero creo que lo que ocurrirá es que los periodistas seguirán haciendo como es su deber, tratar de investigar los hechos y de buscar que se filtren los sumarios para poder informar a la opinión pública, y los abogados, algunos de ellos podrán sentirse intimidados con este tipo de actuaciones, pero creo que en general cualquier abogado en un asunto mediático seguirá tratando de comunicarse con los medios de comunicación precisamente porque forma parte de su estrategia de defensa. El juez Peinado vio indicios de delito en las noticias de prensa que adjuntaba Manos Limpias en su denuncia e imputó a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Es decir, la elegí ¿por qué? Porque bueno, hay otra cosa que nos hemos acostumbrado, que es muy grave en España, que no pasa fuera de aquí, y es que aquí nombran a quien les da la gana. Es una cosa increíble. Dice, oiga, no, es que esto es... Oiga, ¿pero qué es esto? Voy a dar voz a José Antonio Martín Pallín, ex magistrado del Supremo, que nos acompaña hoy de nuevo en Espejo Público. Buenos días, señor Martín Pallín. Hola, buenos días. Bueno, ha escuchado lo que están diciendo nuestros colaboradores en mesa. ¿Está de acuerdo con alguna de las afirmaciones que se han vertido hoy aquí o en contra? Bueno, solamente con algún comentario que ha hecho Elisa sobre la estrambótica personalidad del señor Peinado, que ya se repite por segunda vez y parece que hay 3 ministerios implicados en el famoso software, pues a lo mejor también entra otras 3 veces
en la Moncloa, tiene el récord Guinness de toda la historia de España. Por lo que sé, ayer alguien humorísticamente, cuando surgió el tema de la tarima, dijo si en cafetería no había un taburete para que se sentase y estuviese un poco más alto. Pero bueno, esto comienza... Como eso es lo único con lo que está de acuerdo en la mesa, ¿no? Con lo que ha dicho Elisa Beni. El resto, por ejemplo, Elisa ha dicho que ella sí ve caso, al menos instrucción, ¿no? En todo lo que tiene que ver con Begoña Gómez. Usted ayer mantenía aquí que no, que esto tenía que terminar ya. Esto, efectivamente, dentro de unos días se cumplirá el año de la investigación de un suceso banal, porque se trata de una actividad docente de la esposa del presidente del gobierno de la nación. Me da exactamente igual cuál fuese la ideología en cualquier momento. Hay que recordar que algunas cosas que se han dicho no son exactas. Carmen Romero siguió dando clases. Pensemos que la mujer del presidente puede ser cirujana o escritora, y por tanto no veo yo la necesidad de que... Aquí en la mesa, señor Martín Pallín, no están del todo de acuerdo con el ejemplo que ha puesto usted de Carmen Romero. Decís, era licenciada y además era funcionaria pública. Claro, porque, ¿no?, era una profesora que había aprobado previamente unas oposiciones, por tanto era una funcionaria pública y no hacía negocios privados. Se puede analizar y evaluar el comportamiento. Señor Martín Pallín. Bueno, parece que mis opiniones suscitan réplica, pero yo, antes de lanzarse a la piscina como se han lanzado los intervinientes, les recomiendo la lectura del reglamento de la Universidad Complutense, hecho para 53 cátedras que existen en este momento, de 15 de diciembre de 2015, y la lectura del artículo 13 para facilitarles y que no se pierdan en la jungla reglamentaria, ¿no? Y allí dice claramente que las cátedras de mecenazgo, como se conocen, por cierto que las importó el rector Gustavo Villapalos, con modelo norteamericano, y que están patrocinadas por, concretamente en el caso de Begoña, por CaixaBank y Reale. Me extraña mucho que, hablando de corrupción en los negocios, no se haya tomado declaración a los directivos de CaixaBank y de Reale. En fin, cada uno puede opinar lo que le dé la gana, pero antes creo que hay que... El reglamento hace muchísimo tiempo, José Antonio. Entonces, yo te digo que efectivamente esas cátedras están ahí, pero que jamás se había dado la circunstancia, y a lo mejor por eso no aparece en el reglamento, de que se hubiera nombrado a alguien codirector que no fuera licenciado universitario. Es decir, una cosa es que te digan que para la cátedra no hace falta que anécate de la habilitación, que hayas hecho la oposición, que seas profesor titular, de acuerdo, pero de ahí a no tener estudios universitarios reglados, va mucha diferencia. Entonces, si esto no se había producido nunca y de repente se produce una vez, y se produce con la mujer del presidente del gobierno, entiende José Antonio que podemos pensar que hay nepotismo, porque es que si no se hubiera producido con dos electricistas, un no sé qué y tal, no se ha producido jamás. Vamos a dejar explicarse al señor Martín Pallín, Paco, porque si no la intervención se queda totalmente deslucida. A ver, señor Martín Pallín, por centrarnos en lo que ocurrió ayer, en esas declaraciones de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ministro de Justicia. Dicen hoy los medios que hay contradicción, que el juez ve contradicción en lo que él mantuvo y que además esto va a hacer que el cerco se estreche aún más, como decía La Razón hoy en portada, sobre Moncloa. Bueno, yo antes querría decir que tengo muchísimos años de estancia en televisión y nunca me habían acusado de grosero. Yo simplemente dije que se lean el reglamento de la Universidad Complutense. Y no es cierto, Elisa, hay muchas más cátedras en las que los titulares no son profesores. Y lo que dice el reglamento no son licenciados, es que en el José Antonio, dame un caso de alguno que no sea licenciado universitario. Que no lo hay. Dámelo tú de los otros. Y en segundo lugar, que para ese caso está previsto en el reglamento que se nombra un codirector que sí que es profesor y, por cierto, creo que está implicado. Entonces, bueno, volviendo a lo de ayer, esto comienza, como he dicho, con tráfico de influencias y corrupción en los negocios,
Yo el tráfico de influencias no lo veo, además la jurisprudencia del Supremo exige que sea una presión intensa, continuada y en todo caso que traspase los límites de lo que podría ser el derecho administrativo o en su caso el derecho mercantil. ¿Corrupción en los negocios? Pues vuelvo a lo que decía, habrá que interrogar también a CaixaBank y a Reale. Más adelante continúa con el tema del rescate de Air Europa. La audiencia... No, pero por centrarnos en lo de ayer, señor Martín Pallín, yo le preguntaba por qué se toma declaración a Félix Bolaños y el hecho de que Félix Bolaños, bueno, pues según el juez haya contradicciones en lo que él mantiene esas 2 horas que estuvo ayer en Moncloa y que parece que ahora se puede estrechar aún más el cerco en torno al presidente del gobierno, porque quien podría ser el siguiente citado es la persona que es la sombra, digamos, de Pedro Sánchez. Otra vez al presidente del gobierno. Bueno, a mí que ya de una vez el señor Peinado, que repito, está siguiendo una instrucción como mínimo estrambótica, pues concrete, mire usted, la ley le manda, además no que se lea el preámbulo de la ley de enjuiciamiento criminal, no pueden demorarse las investigaciones inútilmente. Tenía, repito, lo siento, lo de Air Europa, le han dicho, olvídese usted del rescate, ahora va por apropiación indebida del software. Claro, el delito de apropiación indebida del software es muy difícil de construir, pero bueno, todo puede pasar en el derecho penal, ya lo tiene, según él, no hay problema. Y también parece ser que el delito de malversación de caudales públicos, porque una persona está simultaneando su cargo público, cobrando exclusivamente del dinero público y ayudando a la esposa del presidente, o en su día puede ser al esposo también, no descartemos una presidenta de gobierno. Hombre, no. Pues todo eso ya tiene material suficiente que lo concrete y que abra el juicio oral, como se ha dicho por allí, y ya pues que, bueno, algunos pueden ya poner la sentencia y las penas. Y por último, y yo ya no quiero decir más porque el tema me está resultando desagradable. Ya lo siento, señor Martín Pallín. Cuando entró en el Palacio a interrogar al presidente, todos los periódicos del mundo, yo lo repasé, me consta que alguno australiano y otro de la India, se hicieron eco de la noticia, porque el señor Peinado y muchas personas que le jalean debía darse cuenta de que esto es un ataque al crédito reputacional de España. Claro, en la India dicen, un juez entra en el Palacio de la Presidencia del Gobierno. No señor Martín Pallín. Esto causa un daño grave. Y ahora veremos a ver lo que pasa. En definitiva, si yo con esto ya termino, no pienso decir absolutamente nada más, que esto afecta también de forma gratuita y sin venir a cuento al crédito reputacional. Vamos a ver, si una de las causas para que a uno le metan, el abogado de Begoña Gómez, 5.000 euros y a los otros 500 es hacer declaraciones primero, a partir de ahora, no, salga usted primero, después voy yo, que ya haré yo declaraciones, no vaya, sé que tenga lío. Es todo peregrino, o sea, es todo de verdad. O sea, vamos a ver, a mí me ha sorprendido mucho cuando nos hemos enterado de lo de la multa. Vamos a ver, para que los espectadores nos entiendan, que nos entienden todo perfectamente, la relación de los abogados y los periodistas de tribunales es una relación simbiótica. Nos buscamos, nos necesitamos y encajamos perfecta y permanentemente. Como con los políticos. Exactamente, pero con los abogados más porque ellos nos cuentan que nosotros sostenemos la información y ellos sostienen la versión, la que ellos quieren colocar. Y es una relación absolutamente irrompible que no va a romper ningún juez por muchas multas que ponga. El señor Camacho, yo recuerdo aquella declaración, yo no creo que violara ningún deber de sigilo de nada. Hizo una declaración, nos contó, con no demasiados detalles, pero nos contó la versión de lo que había dicho su defendida y lo contó con naturalidad, lo habitual, lo que pasa siempre. Somos decenas de periodistas buscando a los abogados que nos cuenten las cosas. O sea, yo lo vi dentro de una absoluta normalidad. Por cierto, en una causa que está plagada de filtraciones. Se ha filtrado
todo. Yo estaba buscando eso. Se ha filtrado estaba buscando todo, todas las cosas que se han ido filtrando. Una causa plagada de filtraciones. Y luego, efectivamente, lo señalabas tú, Xavi, el argumento de castigar con 500 euros frente a los 5.000 simplemente porque han ido después, a mí como argumento jurídico me parece poco endeble. Un poco endeble, sí. Lucía. Hombre, realmente que el juez Peinado atribuya exceso de protagonismo mediático y les ponga una multa a los abogados, teniendo en cuenta el número que ha montado él 2 veces en la Moncloa, pues no deja de ser un poco chusco, ¿no? Un poco paradójico como mínimo, ¿no? Porque quien empezó el escándalo fue él, ¿eh? Es decir, los demás... Begoña Gómez ha tenido que buscar abogado, Güemes ha tenido que buscar abogado, los abogados han venido después, ¿no? Pero el que empezó con el espectáculo claramente fue él. A mí esto de la multa me parece uno de los mayores disparates. Una multa por hacer declaraciones a los medios. No sé, es que esto ya... estamos ya en el terreno de la ciencia ficción, es decir, es algo que no puede comprender nadie. El magistrado ha dicho que seguramente la dejarán sin efecto la multa. Pues, francamente, eso espero, porque lo contrario sería algo inexplicable. O sea, que un juez tenga pues estos elementos de iluminado, de excentricidad, bueno, vale, pero que no le pare nadie superior, pues eso es lo que... Una instancia superior que no tiene que ser el Consejo General, puede ser la Audiencia Provincial, puede ser el Tribunal Superior, ¿no? Pero, claro, alguien... Suena un poco... Decía, utilizaba la palabra, Lucía, excéntrico. Sí, yo no sé, desde luego, claro. Muy usual y habitual no es. Todo lo que hemos visto hoy relacionado con el juez Peinado, lo de la tarima para ir a Moncloa, el tratamiento que le da el ministro... Bueno, sobre todo el resultado, Xavi. Y bueno, el ¿para resultado qué? no saca nada. Vamos a ver, en verano fue, ¿no? Que el presidente del gobierno declaró, ¿para qué? Julio. ¿Para qué? O sea, ha pasado un año y ¿para qué ha servido eso? No ha servido para nada, evidentemente no sirvió para nada. Voy con eso ahora, Antonio. Vamos con eso de este asunto. En el llamado caso Begoña Gómez, el juez Peinado ha acudido hoy a Moncloa para tomar declaración como testigo a Félix Bolaños. En una nueva línea de investigación, el magistrado quiere averiguar si se cometió un delito de malversación en la contratación de la asesora de la mujer del presidente. Aquí hay que hablar del contenido y del continente, de las dos cosas, que hay bastante que hablar. Tenemos hoy un día intenso para hablar de cuestiones políticas relacionadas con la justicia o judiciales relacionadas con la política. La primera, empiezo por ti, lo de la tarima. Es cierto que los jueces en cualquier sala están siempre un poquito por encima del resto. Administrar justicia es más que entendible. No sé si en este tipo de casos, al trascender que ha parado la declaración hasta que un carpintero le trajera una tarima para elevarse él, pierde un poco de autoritas, más allá de que se pueda calificar de otra manera, el hecho de que haya actuado de esa manera, yendo al Palacio de la Moncloa y exigiendo una tarima para elevarse sobre los demás, en este caso sobre el ministro Bolaños. Es que es ridículo, es que hace el ridículo. Es que deja muy mal lugar a la judicatura de este país haciendo esto y se suma una anécdota más a todas las anécdotas, digamos, que hay en este caso. Es que yo quiero recordar que imputa a la mujer del presidente del gobierno a pocos días de unas elecciones, cuando no hay ninguna ley que lo prohíba, pero hombre, todo el mundo sabía, estaba especulado, estaba estipulado en todo el imaginario colectivo que la separación de poderes hacía que estas cosas no se hacían así, se esperaban que pasaban las elecciones. Lo habían hecho todos los jueces de este país hasta que llegó el señor Peinado. Luego coge y las filtraciones que hay, que bueno, él las lamentará, pero resulta que ocurren a menudo, vemos cómo cuestiona al señor Güemes como el poli malo de las películas cuando dice apague usted la cámara que ahora va a venir el poli malo a hacer preguntas chungas. O sea, de verdad, con un despotismo, incluso falseando la declaración de una testigo anterior para tratar de provocar una declaración que no se estaba provocando, que es lamentable. O sea, el espectáculo que está dando el señor Peinado es, como decía Antonio, como para que el Consejo General del Poder Judicial haga algo, porque si no, esto que me han dicho muchas veces, tanto gente de un color como de otro, de que en este país hay 4.000 dioses, que son los jueces que hacen lo que les da la gana, no puede ser, yo creo que no puede ser. Lo de hoy. Sí, vamos a ver, lo comentaba tu compañera, y ha habido incluso algún momento chusco, y no quiero cargar los adjetivos, pero ha habido un momento en el que le ha exigido a Bolaños
que le dijera quién era el jefe de Cristina Álvarez. Entonces, claro, Bolaños ha dicho, yo no tengo ni idea de quién es el jefe. Y la ha obligado a salir de la sala y a ir a buscar quién era el jefe. Y entonces Bolaños y su equipo se han dado cuenta que hace 2 meses que le enviaron un escrito en el que señalaban quién era el jefe de eso. Y él ni siquiera sabía que tenía ese escrito. Es decir, que incluso parece que ha ido con cierta poca preparación. A mí lo de la tarima, yo, en una sala de tribunal yo entiendo que el juez tiene que estar más elevado. Bueno, porque hay una escenografía que judicial, forma parte vale, efectivamente de todo eso. Si vas a un sitio a hacer Pero si vas preguntas... a Moncloa a exigir que te pongan una tarima, a mí me parece que demuestra poca confianza en tu propia autoridad. Un juez en un tribunal es Dios, literalmente. Sí. Y en Moncloa también lo era, es decir, él puede hacer... O sea, un juez tiene en su mano las 3 cosas más importantes de un ser humano después de la vida, que son su libertad, su fortuna y su nombre y su fama. Esas son las 3 cosas más importantes. Por eso hay que tener muchísimo Por eso tienen que ser tan un moderados escrupuloso. y escrupulosos en la administración de justicia y no cometer ningún exceso. Porque tú y yo podemos cometer un exceso. Un juez no puede cometer un exceso porque sus excesos tienen consecuencias. Y luego está lo otro que a mí también me ha resultado incomprensible, que es la multa a los abogados. Bueno. Eso no lo vale, luego lo hablamos. Porque Sí, teníamos hoy lo del continente y el contenido. Sí. El continente está, Antonio, lo de la tarima, que ha sido muy comentado. Da la impresión de que este tipo de actuaciones, hombre, mucha carga de autoritas no te da. Más bien puede ser al contrario. Llega también la información, literalmente, de fuentes de la declaración de tono agresivo, faltón, chulesco contra el ministro de Presidencia por parte del juez Peinado. Y el fondo de la cuestión es cuestionar un contrato de libre designación, que por propia definición es no de mérito de capacidad ni oposición, sino de libre designación. Con estas 3 cuestiones, la tarima, la actitud, el lenguaje que ha tenido el juez según algunas fuentes y el hecho del fondo de la cuestión, quería tu opinión, Antonio. Bueno, yo recuerdo durante la transición en aquellos años se nos decía siempre por parte de los maestros democráticos que teníamos en aquella época que tan importante en política era la forma como el fondo, ¿no? El fondo de la cuestión, bueno, es el procesamiento o no de la esposa del presidente, pero las formas son muy significativas y reveladoras del talante de la persona que se ocupa del fondo. Claro. Entonces, claro, ese personaje es un personaje risible, por decirlo en términos más bien suaves, ¿no? Es decir, no se puede entrar como un intruso en el Palacio de la Moncloa para resolver una cuestión tan banal como se había contratado a una supuesta asesora de Begoña Gómez, que es algo que no había interesado nunca a ningún juez en los 40 años que llevamos de democracia. Nadie ha preguntado a los asesores de la esposa de Rajoy ni de Aznar, pues ¿cómo han llegado hasta allí, no? O sea, es una cuestión que yo creo que hay que tener una mente muy retorcida para pensar que eso puede ser una decisión delictiva, el contratar un ayudante, una secretaria, una persona de ayuda a un cónyuge que tendrá, evidentemente, que escribir cartas, tendrá que atender compromisos, tendrá que llevar una agenda, en fin, parece de sentido común. Entonces, ¿a qué ha ido este señor a Moncloa? O sea, a mí solamente se me ocurre a colmar el ego, ¿no? Para que las televisiones le saquen, le den, estemos hablando de él en todas las tertulias del país durante el día de hoy. Es decir, es un comportamiento que dice muy poco de la entidad del Poder Judicial. Y el Poder Judicial debería defenderse a sí mismo a través del órgano de gobierno, pues poniéndole coto a este tipo de cosas. Ha actuado en ocasiones, y todos sabemos, ha llegado a un juez que se pasó también de la raya, pues lo expulsó de la carrera. Yo no digo que expulsen a nadie, pero que por lo menos le den un toque a este señor. Y los jueces son dioses hasta cierto punto, porque es todo lo Dios que le deja ser el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es decir, cualquier recurso que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid diga que no, o la audiencia provincial. Le limitó ya la competencia. Sí. No, para ahí fue la propia audiencia provincial. La audiencia provincial, efectivamente. Le limitó 3 veces. Sí. 3 veces. Le limitó la competencia. Bueno, la audiencia provincial le limitó la instrucción. Bueno, yo creo que el juez Peinado no es el único juez excéntrico que hemos tenido en estos 40 años. Hay otros ejemplos. Pero sí es un juez excéntrico, claramente, ¿no? Es decir, hay cosas que no comprendo desde ningún punto de vista, ¿no?
no hace falta tampoco ser un experto jurista, un jurisconsulto muy versado en leyes para entender que la contratación de un personal de confianza, que hay miles en las administraciones españolas, no puede ser delictiva bajo ningún concepto. Es decir, si me apuras, podría ser cuestionable la actividad que esa señora, que le ayuda a la mujer del presidente en su trabajo profesional. Pero vamos, un ilícito penal, eso de verdad en ningún caso. No es que un juez sea Dios, es que la instrucción está muy preservada en la legislación Y debe ser española. así, Lucía. Es decir, la instrucción, el proceso de instrucción, y de hecho, en fin, yo conozco casos, y voy a citar uno de los últimos casos que yo he conocido por razones personales, porque es una persona a la que me une una amistad, que es la que fuera secretaria de Rodrigo Rato, Teresa Arellano. Teresa Arellano ha estado 9 años imputada en instrucción y en juicio porque su ex jefe no quiso quitarla de su causa por su culpa, por culpa de su ex jefe, de Rodrigo Rato, y la Audiencia Provincial de Madrid la ha absuelto. Yo ya sabía que la iba a absolver, pero ha estado 9 años gastándose una cantidad de dinero que no tiene. Y la carga bien, lo emocional que digo es que este caso es muy mediático porque afecta a la mujer del presidente del gobierno, pero que hay mucha gente que es más anónima que la mujer del presidente del gobierno que puede estar sufriendo esto mismo. Digo, pero por poner las cosas. Rodrigo Rato no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Bueno, digo, por aquí, poner ¿no? las cosas. No, Claro. pero ella no hizo nada. Ya. O sea, ella, quiero decir, ella es la que. Claro, por supuesto que no, pero ella es la que lo ha sufrido. Eso es lo que quiero. Y en la instrucción me refiero. O sea, la instrucción tiene un gran, el juez tiene un gran poder en la instrucción. Luego ya cuando el asunto pasa a un tribunal superior, ya no. Sí. Pero en la instrucción, esto es así, porque las leyes son así. Claro. Por eso digo, cuando decís lo del Poder Judicial, que no es tan fácil eso. No. Que bueno, debería serlo. El Poder Judicial ha actuado, digamos, reconviniendo y actuando con algunas actuaciones judiciales. Ha habido jueces que han sido apartados. La última vez fue cuando el interrogatorio. Pero es distinto. La forma del interrogatorio a la víctima es cosa distinta de este caso. Pero digo que hay ocasiones en que puede actuar el Consejo del Poder Judicial. Veremos si en este caso actúa o no actúa. El Gobierno ve esta investigación abocada al fracaso porque aseguran vulnera derechos y no tiene ningún fundamento. El Partido Popular, sin embargo, considera que la declaración de Bolaños ante el juez devalúa las instituciones y pide su dimisión, además de la convocatoria ya de elecciones anticipadas. Del señor Bolaños hoy ante el juez Peinado es la viva imagen de su propio fracaso y de la degradación democrática española. La verdad es que se ha ganado una dimisión a pulso, incluso diré una destitución, es decir, está siendo una calamidad ministerial. Continúa esa instrucción que dura ya meses y meses sin encontrar nada y por lo que me imagino pues aún quedan 48 millones y medio de españoles por interrogar y supongo que habrá que interrogarlos a todos para intentar lograr algún elemento por parte del juez Peinado. Entre aranceles y aranceles, Luis Planas tiene momentos para manejarse con ironía, como hoy lo ha hecho. Sobre las reacciones políticas, Marta, brevemente. Bueno, a mí su ironía me lleva un poco a una conversación que teníamos antes de entrar y es si esto va a durar hasta las próximas elecciones, porque parece que este caso, ¿no? Se puede alargar así. Yo creo, Marta, que es obvio. ¿No? Que hay quien tiene ganas de que esto dure y dure como las pilas Duracell y que puede ser eterno, ¿no? A eso me refiero yo con que el Consejo General del Poder Judicial, en la línea de lo que decía Antonio al principio, me parece que tiene que hacer algo, porque me parece que esto devalúa el Poder Judicial. Yo no creo ni siquiera en la instrucción que deberían sentirse o ser dioses. Lo siento, pero no creo que debería ser así. Dios no hay, para mí ninguno. Entonces, los jueces tampoco. Me habéis tomado el pie de la letra en lo que era una metáfora, ¿eh? No, pero yo he hablado antes de lo de los dioses. Yo, Javier, te entendí. Y yo también te he entendido. Pero es que a mí me lo han dicho más veces. No son dioses, son dioses. No deberían ser dioses y el propio Poder Judicial, para preservar precisamente la institución, tendría que velar porque las cosas se hagan bien y cuando se hacen mal tendría que generar cambios y, oye, yo de verdad, insisto, para empezar por el principio, la imputación de la mujer del presidente del gobierno a 4 días de unas elecciones no debería ser legal. No debería ser legal. No hay ninguna norma dentro del Consejo del Poder Judicial que lo prohíba. Bueno, pues que la pongan, por favor, porque si la separación de poderes no llega ni siquiera a eso,
¿De qué separación de poderes estamos hablando? Señor, es una puerta muy peligrosa. Antonio, bueno, sí, en general. Bueno, chica, pero es que mira lo que está haciendo este hombre desde que empezó. Bueno, Antonio, que tengo varias cosas. Me espera el juez González Vega para hablar de estas cosas. Solamente una pequeña observación, ¿no? Que Cayetana, que va por la vida de intelectual. Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana Álvarez de Toledo, efectivamente, que va por la vida de intelectual, y lo es seguramente, muy leída, muy escribida, se dedica a las cosas más elevadas de la política y tal, tiene que salir a la televisión a decir una perfecta tontería. Es decir, que en el caso de lo del juez que ha ido a la Moncloa, el juez Peinado, la culpa es de Bolaños, que es lo que ha venido a decir. Sí. O sea, es tan estúpida la argumentación que da vergüenza ajena, de verdad. O sea, yo no entiendo cómo no se dan cuenta de que no todo vale la oposición.